la gracia de tener una parcelita de poder que luego más tarde depositamos en unas personas, estén organizadas como estén organizadas, en nuestro caso son partidos políticos, para que nos gobiernen, para que nos digan por dónde tenemos que ir, para que incluso dijéramos si tenemos alguna necesidad nos la puedan cubrir. Lo cual significa que esa cesión que estamos haciendo queremos que quede representada lo mejor posible dentro luego de las formas de gobierno o las gobernanzas. Lo que vamos a ver es que si no repartimos bien el poder, a la larga, dijéramos, podemos tener dificultades. Decía Bertrand Russell en cierto momento que el ser humano es insaciable ante determinados deseos. Uno de sus deseos es el poder. Y no solamente es insaciable, sino que además su saciedad no se acaba, nos interesa el poder. Entonces, deberíamos dotarnos de modelos racionales de tal forma que ese poder fuera bien repartido. Es la idea inicial de esta comunicación. El guión que vamos a seguir es el siguiente. Vamos a hacer un repaso a lo que es, yo no diría ley electoral catalana porque no existe, sino el sistema electoral en Cataluña. El sistema electoral que tenemos en Cataluña. Luego, más tarde, cuando veamos esto, pasamos a una segunda parte que sería la aplicación al territorio de Cataluña de uno de los métodos tradicionales que se han utilizado para repartir equitativamente el poder. Justamente en Estados Unidos, y fue Alexander Hamilton el que lo incluyó en su momento. Como hablaremos de Hamilton, más tarde veremos qué era y qué hizo en su momento. Después de la forma de repartir el poder de manera proporcional, surgen unos métodos que son los métodos divisores también en los emergentes Estados Unidos de América de cierto momento, hacia el final del siglo XVIII, después de la revolución, dijéramos, francesa, que son los métodos divisores, que atacaron de una forma intuitiva los que los promulgaron en su momento, pero luego más tarde dieron lugar a estudios dentro, dijéramos, de la optimización. Lo cual significa que cada uno de estos métodos que veremos optimizan algo y lo que intentan optimizar es la igualdad entre las parcelitas de poder que tenemos cuando las cedemos. Esos serán los métodos divisores y haremos una aplicación al territorio de Cataluña inicialmente. Nos vamos a mover primero por territorios. Van a haber 4 jugadores. Son las 4 circunscripciones de Cataluña. Y esos jugadores vamos a ver cómo tienen las de ganar o tienen las de perder. Luego, si queremos pasar a otros jugadores, serían los partidos políticos, que juegan en sus territorios, en los territorios en los que participan. Y a partir de ahí se establecen otras reglas del juego. Por lo tanto, el reparto de poder se establece como mínimo en nuestro país y en España en general, se establece en 2 fases. Primero se da poder a los territorios y luego dentro de los territorios son los partidos los que disputan ese juego. Si nos da tiempo, veremos una simulación sobre las elecciones al Parlamento de Cataluña, las últimas, el 14 de febrero del 2021, y cómo quedaría el panorama si se hubieran aplicado otros métodos. Si no, tampoco tiene importancia. Esto más bien es saber lo que podía haber pasado, pero que no pasó. Por lo tanto, tampoco es tan interesante. Y, finalmente, unos temas a debatir. Temas a debatir en el sentido de que, os soy sincero, son preguntas que yo tengo y no las tengo resueltas. Esos serían los temas a debatir. Arrancamos con lo que sería no ley electoral del Parlamento de Cataluña, sino sistema electoral del Parlamento de Cataluña. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, somos la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral. Esto lo sabemos. Propia. No lo hemos hecho todavía. Eso significa que nos tenemos que basar para repartir el poder en otras leyes. La primera ley en la que nos basamos es una ley general que es del Estado, es la Ley Orgánica 5/1985, que es lo que se llama LOREC. Ahora, por ejemplo, a la hora de aplicar este reparto de poder de cara a las elecciones generales que tenemos a la vista, se tiene que utilizar esta ley. Y utilizando esta ley, pues saldrá el reparto que tendrán las provincias a la hora de jugar, que son las circunscripciones, dentro de este juego. Bien, como no tenemos ley, nos fijamos en la LOREG a ver qué nos dice. Nos fija que una circunscripción
que es una pequeña parcela de poder, sería como un pueblo, sería, por ejemplo, una Montcada de Reixac o un Mollet del Vallès, 40.000, 50.000 habitantes, 30.000, depende, ¿no? En Estados Unidos, pues, por ejemplo, las circunscripciones que se hacían inicialmente eran de 30.000 personas aproximadamente. Un trozo del territorio tiene que tener un representante. Entonces, eso sería un distrito. Cuando hablamos de una circunscripción, nos referimos a un territorio más grande que tiene distritos. En nuestro caso, siguiendo la LOREG, una circunscripción es una provincia. Una circunscripción es Barcelona, una circunscripción es Soria, siguiendo la LOREG. Y hay otra cosa que dice esta ley, que es una barrera electoral, que si no se consigue, pero cuando juegan los partidos políticos, más del 3% o igual al 3% de los votos totales, no entras en el juego. No juegas, quedas fuera. Estas barreras electorales, por una parte, y luego las asignaciones que se hacen casi a dedo, son las que rompen la proporcionalidad, la idea de una persona, un voto. O, si queréis verlo de otra manera, un representante para el mismo número de representados. Esa sería la idea de repartir el poder equitativamente. Esto aparece en el artículo 163 de la LOREG, lo de la barrera electoral del 3%. Algunas comunidades autónomas tienen incluso un 5% y en algunos países tienen un 5%. Cada vez que sube esta barrera, más se rompe la proporcionalidad. La idea de una persona, un voto, que en su momento fue un ideal de los padres de la patria norteamericana cuando estaban fundando los emergentes Estados Unidos, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, etcétera. Decían un hombre, un voto, porque habían personas que no votaban, como ya sabemos. Muy bien, pero nos faltan todavía cosas, entonces tenemos que ir a otros sitios para establecer nuestro sistema electoral. Y tenemos que ir a una ley orgánica también, que es del 2006, que se llama Estatut de Autonomía de Cataluña. Es el estatut vigente, el de Miravet. Y ahí tenemos que leer de qué manera vamos a repartir el poder en Cataluña, porque estamos repartiendo el poder en Cataluña. Aquí, en esta ley del 2006, el Estatut de Miravet, se dice en una disposición transitoria que las disposiciones transitorias tercera, cuarta y sisena de la Ley Orgánica del 4/1979 siguen vigentes. Nos vamos a esa ley y esa ley es nuestro Estatut de Cataluña del año 79. Tenemos que leer qué nos dicen ahí, porque lo demás se deroga. Queda derogado el Estatut de Sau, pasa a estar vigente el Estatut de Miravet, pero en el Estatut de Miravet se dice que algunas cosas que están en el Estatut de Sau siguen vigentes. Vamos ahí entonces a ver qué nos dicen. Cuando vamos ahí, se nos dicen, hay varias normas. En la norma número 2 y número 3, que son las que nos interesan, nos dicen que las circunscripciones electorales serán las 4 provincias, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, que el Parlamento estará constituido por 135 diputados y que las circunscripciones de Barcelona elegirán un diputado por cada 50.000 habitantes. Y las circunscripciones de Girona, Lleida, Tarragona elegirán un diputado por cada 40.000 habitantes. Por lo tanto, aquí ya se produce una pequeña distorsión en lo que es una persona, un voto, un representante para el mismo número de personas. Porque se está diciendo que hay un escaño adicional en caso de Barcelona por cada 50.000 habitantes, sin embargo, en el resto son 40.000 habitantes. Otra distorsión que se produce, y esto es un invento catalán, y podemos llegar a aparecer en los libros como La paradoja de Cataluña, y yo me sentiré orgulloso por ello, claro que sí, es que ponemos unas barreras extrañas, marcadas por unos mínimos y unos máximos. Se dice que Barcelona, en el Estatut, en el primero, en el de Sau, y el vigente, por transitoriedad,
Barcelona no podrá tener más de 85 diputados. ¿Conformes? Así es. Hagamos lo que hagamos en Barcelona, no podremos tener más de 85. De los 135, nos quedan 50. Bien, lo que se dice también es que como mínimo, independientemente de las poblaciones que tengan el resto de circunscripciones, tendrán 6. 6 irán para Lleida como mínimo, 6 para Girona y 6 para Tarragona. Así que tenemos un tope de 85 en Barcelona y unos mínimos para el resto. Eso rompe la proporcionalidad. Y aparte de todo esto, el reparto que se hará adicionalmente, después de haber cogido los 6 por 3, 18, hasta llegar a los 135, sabiendo que Barcelona no podrá tener más de 135, sabiendo que Barcelona no podrá tener más de 85, se repartirán cada 50.000 habitantes en Barcelona 1 y cada 40.000 habitantes en las otras provincias 1. También se dice ahí que los diputados, sería la norma número 3, serán elegidos por sufragio universal, que será igual, directo y secreto entre los mayores de 18 años, según un sistema de escrutinio proporcional. Y ahora nos preguntamos qué es un sistema de escrutinio proporcional. Tenemos que volver otra vez a la ley del Estado. Y allí lo que se nos dice es que la atribución de los escaños será en función de los resultados del escrutinio y se realizará de la forma siguiente. No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 3% de los votos válidos o emitidos en cada circunscripción. Bien. Y se dice también que se ordenan de mayor a menor los votos en una columna, que son las cifras de los votos, de las restantes candidaturas, de las que no han quedado fuera de juego, de los jugadores que quedan. Y se va a dividir el número de votos obtenido por cada uno de los partidos políticos por 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a saturar la Cámara. Se obtendrá entonces una tabla, votos y esos votos divididos por 1, por 2, por 3 de unos números y se irán cogiendo los números de mayor a menor, de 1 en 1. Como aquí se dice que las divisiones serán por 1, 2, 3, 4, 5, como veremos, esto corresponde a la ley D'Hondt. Pero la ley D'Hondt es proporcional. Se la critica, pero la ley D'Hondt no establece ninguna barrera electoral, no establece ningunos máximos, no establece ningunos mínimos. Es un método proporcional como los infinitos métodos proporcionales que existen. Y esto lo veremos ahora. Resumiendo, el Parlament de Cataluña consiste en una sola Cámara de 135 escaños. ¿Por qué? Porque se dice en el Estatut de Sau. Sus miembros se elegirán por sufragio universal cada 4 años. Se dice allí también y después en el Estatut de Miravet. Cada provincia de Cataluña forma una circunscripción, porque lo dice la LOREG. Barcelona tiene un parlamentario por cada 50.000 habitantes hasta un máximo de 85 escaños, porque lo dice el Estatut de Sau. Girona, Lleida, Tarragona tienen una asignación mínima de 6 escaños cada una, más un representante por cada 40.000 personas, porque lo dice el Estatut de Sau. Desde 1980 resulta que la composición del Parlament ha sido 85 para Barcelona, 17 para Girona, 15 para Lleida y 18 para Tarragona. Independientemente de la población que haya, saldrá esto siempre, eternamente. Cierto es que los diputados serán elegidos por sufragio universal y necesitamos un sistema de escrutinio proporcional. Cuando nos vamos a buscar el sistema de escrutinio a la LOREG, nos encontramos con la ley D'Hondt. Y ahí hay un ejemplo en el artículo 163, con unos numeritos y con 4 partes. Es la ley D'Hondt. No se dice, pero es esa. Vemos que hay asimetrías. La primera es la limitación de los 85 diputados para Barcelona. La segunda es la asignación mínima de los 6 diputados para Lleida, Tarragona y Girona. Y la representación adicional en Barcelona por cada 50.000 habitantes frente a los 40.000 del resto de circunscripciones de Cataluña también genera una asimetría. Eso significa que no va a ser proporcional nuestro método, como demostraré. Este es el panorama. Esto es lo que tenemos
desde las primeras elecciones de 1980. 15 Lleida, 18 Tarragona, 17 Girona y 85 Barcelona. La pregunta es, y esto ya es política ficción, ¿cómo quedaría una representación proporcional? Bien, para ello nos vamos a remitir a la literatura, y la literatura sobre estos temas nos ofrecen muchísimos procedimientos. Y como todo esto viene de los emergentes Estados Unidos de América, en 1792 Alexander Hamilton, que entonces era, si no recuerdo mal, sí, secretario del Tesoro, no secretario de Estado. El secretario de Estado se inventó después. Propuso un método y ese método se basa en cuotas. La cuota sería el trozo de pastel que nos toca. Si hay un pastel de 100 y tenemos una cuota de 17,8, pues nos tocan 17 trozos o 18. Nos tocan 17,8. Es la proporción multiplicado por el pastel. Por lo tanto, en un pastel de 135 escaños, si tenemos una cuota de 12,5, lo normal es que nos toque entre 12 y 13. Esa es la idea. ¿Cómo se calcula la cuota? El número de personas, que sería VI, V Barcelona, partido por el número total de personas, V Cataluña, multiplicado por la cámara H, que es 135, pero podría ser 136 o lo que fuere. Esa sería nuestra cuota. La idea de Hamilton no es esta. Esto se ha demostrado después. Resulta que la idea de que una cuota se parezca lo máximo posible a lo que te dan, tengo una cuota de 12,5 y me dan 12, bien, hay una diferencia pequeña, lo que vamos a intentar es minimizarlo, minimizar esas discrepancias. Y resulta que esta idea, la de Alexander Hamilton, que en su momento no se dio cuenta de lo que estaba optimizando, lo que hace es minimizar las discrepancias cuadráticas, la suma de discrepancias cuadráticas. A este método se le llama el método de los restos mayores. Por lo tanto, sabemos lo que es la cuota, el trozo de pastel que nos toca. Lo que pasa es que los trozos tienen que ser enteros. Nos tocan 12,3, en principio, o 12 o 13. Sería lo que querríamos. Si intentamos minimizar esas discrepancias, va a resultar el método de Hamilton. Ellos intuitivamente, los padres de la patria, ya vieron que esta era una buena idea de la igualdad, de la justicia o de la equidad a la hora de repartir. Cojamos, por ejemplo, la población de Cataluña en 1981. Tendríamos aquí los datos de la población para Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Entonces éramos unos 6 millones. Yo vaticino que el año que viene seremos 8 millones. Por la progresión que llevamos, nos vamos a meter en los 8 millones perfectamente, si no el año que viene, al siguiente. Pero estamos en ello, estamos en los 8 millones. Bien, esto correspondería a unas proporciones de 77,61 para Barcelona, puntos suspensivos, 8,61 para Tarragona. Ahora, tenemos un pastel de 135 trozos y nos toca una proporción del 77,61. Nuestra cuota son 104,77 trozos de pastel. Y la cuota para el último, para Tarragona, es 11,63 trozos de pastel. ¿En qué consiste el método de Alexander Hamilton? ¿Qué hizo el secretario del Tesoro en su momento cuando lo repartió? Entonces era George Washington presidente. Se inventó un método, el de los restos mayores, trunco, y de entrada lo que concedo es, si a Barcelona le tocan 104,77, le doy 104. Y si a Tarragona le tocan 11,63, le doy 11. Al truncar, al coger el número entero por defecto, que es lo que se llama función suelo, la suma sale 133. Pero yo quiero 135. Por lo tanto, me faltan 2. Así que de uno en uno, lo que voy a hacer es darlo a los restos mayores. Determino los restos,
104,77 menos 104,077, la parte decimal, y el primer escaño de los dos que me faltan se lo doy a Barcelona por el 77 versus el 59 o el 0,1, y el segundo se lo doy a Tarragona. Ergo, obtengo una distribución que sería de 105, 10, 8 y 12. Esto es lo que debería haber pasado en ficción en el año 81. ¿Significa que Barcelona se quedaría con los 105 para toda la vida? En absoluto. Ese reparto tiene que estar en función del año. Ese reparto es cada vez que se hacen unas elecciones y depende del censo poblacional. Así que si nos vamos al 2023, son datos provisionales los que tengo aquí, pero en cualquier caso están publicados por el Instituto de Estadística de Cataluña, el INDESCAT. Tenemos en Barcelona en estos momentos 5 millones y pasamos de los 700.000, y en Tarragona estamos en 846.000. Como vemos, hemos reducido nuestra proporción de pastel. Hemos pasado al 73%. Nos toca menos que antes. No pasa nada. Esto es la justicia. Si estamos diciendo que es en función de la población y tenemos el pastel de 135, pues lo que nos toque. Así que ahora tendríamos una cuota de 99,05 trozos. Análogamente, Tarragona tendría una cuota de 14,47 trozos de pastel. Como los trozos, de momento, no nos hemos inventado la forma de que no sean enteros, salvo que se nos ocurra la forma de gobernar por tiempos, que es una fracción del tiempo gobierna uno o tiene el escaño y otra fracción del tiempo tiene ese mismo escaño otro, podría ser, partido me estoy refiriendo, tenemos que pasar a los enteros. Así que nos quedarían 99, 13, 7, 14, suman 133, nos faltan 2, repartimos. Ahora, los restos, ¿dónde se van? Uno se va a Girona y el otro se va a Lleida. Bien, esas son las reglas del juego. Total, que la Cámara de 135 debería tener 99, 14, 8 y 14. A fecha de hoy, en política ficción. Cuando pensamos en qué se debió hacer en SAU, una explicación podría ser la siguiente. Pensemos, por ejemplo, que a Barcelona le cuesta 50.000 habitantes un escaño y al resto de provincias les cuesta 40.000. Y esta era la población que había en 1981. No he puesto la de 1979 porque no la he encontrado. No la he encontrado, dijéramos, en INDESCAT, y tampoco la de 1980. El salto poblacional en las bases de datos que he visto salta de 1970 al 81. Así que he cogido el año más próximo, que me parecía que era el 81. Pero más o menos debieron hacer esto. Siendo esta la población, establecieron unos mínimos. Para Barcelona, mínimos 0, ninguno, como dice el sistema electoral. Para Girona, Lleida y Tarragona, ¿cuántos? 6 cada uno. Bien, adicionalmente, ¿cuántos le tocarían a Barcelona? Su población partido por 50.000, 92,35 escaños. Adicionalmente, a Girona, 11,66, 8,83 para Lleida, 12,81 para Tarragona. Total, estos números que ven aquí, 92,35, 17,66, 14,83, 18,81, que suman 143,66. El Parlamento no tiene 147 o 144 escaños, tiene 135. Así que debieron hacer otro ajuste. El primer ajuste que hicieron es Barcelona como máximo 85. Bien, ya está. Y ahora, el resto, hasta los 135, que son 50, se calcularon. Y estos restos quedaban 0,66 para Girona, 0,83 para Lleida y para Tarragona quedaba un 0,81. Ganaba Lleida. El resultado final fue 85, 17, 15, 18, que es lo que tenemos ahora. Imagino que debió ser así. Porque si no es bastante difícil
descubrir de dónde salen estos números, 85, 17, 15, 18. Imaginando lo mismo en el 2023, llegaríamos a otra conclusión, que habría cambiado la composición y sería 85, 19, 12 y 19. Es distinta. ¿Por qué ha cambiado? Los 85 de Barcelona, con su generosidad, siempre van a estar ahí. Es nuestro coste. Pero el resto de las poblaciones ha cambiado. Si hiciéramos los mismos números, saldrían ahora 19 para Girona, que no los tiene, 12 para Lleida, tiene más, y 19 para Tarragona, que no los tiene. La población en Cataluña varía, obvio. Arriba del todo tenemos 1970. Abajo tenemos el 2023. En esta variación, para las 4 circunscripciones de su población, ya vemos que el reparto del pastel tiene que ser distinto. Comparemos, por ejemplo, 1970 con el 2023 y fijémonos, por ejemplo, en el trozo de pastel más grande que corresponde a Barcelona. Así que la composición de la Cámara también tendría que variar, es la idea. Si nos vamos ahora a convertir la población en representación y buscamos un sistema que sea proporcional, y la proporcionalidad la pueden ver aquí haciendo una proyección o un reflejo de un gráfico sobre el otro, estos 512.000 y estos 466.000, etcétera, que corresponden a la población, se convertirían en 105, 10, 8 y 12, como hemos visto antes. En cuanto a escaños, estamos convirtiendo personas en escaños, representados en representantes. Si hacemos la comparación de lo que hay con lo que podía ser, ya vemos que los trozos de pastel son bastante distintos. A simple vista, no me voy a meter en números. Pero fijémonos, por ejemplo, en Barcelona, que es donde más se puede ver. Pero incluso en las otras circunscripciones también se ve. 15 versus 8, 18 versus 12. Y si nos vamos a el día de hoy, tenemos en principio una cuota menor, porque Barcelona ha perdido relativamente poder en personas. Tendríamos este reflejo en nuestra representación dentro del Parlamento. Aquí nosotros, con nuestra pequeña cuota de poder, cediéndola a los territorios. Y tendríamos un 99, 14, 8, 14. La realidad es la que tenemos a la izquierda y sigue habiendo bastante diferencia. Así que podíamos ver a simple vista de que no hay un reparto proporcional. Vamos a definir dos conceptos, el coste y el esfuerzo. El coste estará medido, aquí Alfredo, si lo convierte en euros, enseguida verá el asunto, dijéramos, del coste. Lo vamos a medir en lo que es el número de personas que hacen falta para conseguir un escaño. Ese será el coste. El coste para conseguir un escaño, pues el número de personas que nos hace falta. Y el esfuerzo relativo lo mediremos como el coste que le cuesta a un territorio o a un partido político, en cuanto a número de votos, partido por el coste mínimo, es decir, el número de votos o el número de habitantes que necesita el partido que le cuesta menos. Y así veremos el coste relativo del que le cuesta menos con el que le cuesta en general. Las cuotas son estas para el año 81. Los escaños son los que son, el 85, 17, 15, 18. Esto está claro. Y la población en el 81 era esta. Así que el coste para Barcelona es, si los números de la población están bien, de 54.325 habitantes. No va de los 325. Y el coste para Tarragona, 28.469. Para Lleida, 23.500 y Girona, 27.000.
¿Cuál es el esfuerzo que tiene que hacer Barcelona con respecto al esfuerzo mínimo que tiene que hacer Lleida? Ya vemos que entre los mínimos y los máximos, que tenemos en esta fila mínimos y máximos, la diferencia de coste, si lo pasamos a euros lo veremos mejor, es sustancial. 23.544 para el que le cuesta menos, 54.325 para el que le cuesta más. Haciendo ahora el esfuerzo relativo, normalizando a 1 el que le cuesta menos, lo que vemos es que el esfuerzo que tiene que hacer Barcelona es de 2,31. Así que la representación en el de mínimo Lleida, respecto, dijéramos, a la de Barcelona, da lugar a que a Barcelona le cueste 2,31 veces más el conseguir un escaño. Más del doble. Tiene que hacer un sobreesfuerzo del 131%. En cuanto a Girona y Tarragona, los sobreesfuerzos son menores, del 17%, quitando el 1, y del 21%. Pero ya hay un sobreesfuerzo. Como se ve, no solamente en coste, sino en esfuerzo, que creo que con estos números más concentrados alrededor del 1 se ve mejor, el esfuerzo de Barcelona es muy grande. Pero Barcelona siempre ha sido generosa y lo va a seguir siendo. Ese no va a ser el problema que vamos a plantear luego. En cuanto al 2023, hoy, a fecha de hoy, el esfuerzo que tiene que hacer Barcelona es menor que el que tenía que hacer antes, 2,29. Y el esfuerzo que tiene que hacer Girona y Tarragona ya no es tan leve. Es 1,60 y 1,58. En esos momentos, el sobreesfuerzo que tiene que hacer Girona es del 60% con respecto al sobreesfuerzo que tiene que hacer Lleida. 3 votos de Girona valen 2 de Lleida. Antes no era así. ¿Y cómo ha sido esto a lo largo de nuestra breve y corta historia de democracia? Así. Aquí tendríamos las curvas de coste. Desde el año 81, el 70 me lo he saltado, hasta, vamos a decirlo de alguna manera, nuestros días. Barcelona ha pasado de un coste de 54.000 a un coste de alrededor de 68.000. En estos momentos, conseguir en Barcelona poner un escaño nos cuesta 68.000 personas. Ese no es el problema. A Girona, en estos momentos, le cuesta unas 30.000 personas el colocar a alguien en el Parlamento de Cataluña. Pero como vemos, las curvas que corresponden a Girona y a Lleida tienen un coste incremental a lo largo del tiempo y en estos momentos uno sobrepasa el coste. Bueno, están alrededor de 48.000 personas. Estamos hablando entonces de 30 contra 48.000 personas. Y ya no entro en Barcelona porque da lo mismo, 68.000. Quizás veamos mejor esto con esfuerzos. ¿Qué está pasando? Que el esfuerzo de Girona y el esfuerzo de Tarragona, a medida que pasa el tiempo, cada vez es más grande. Se produce además una cosa singular. Por primera vez en la historia, en esta historia que tenemos aquí presente, el coste para conseguir un escaño de Girona es superior al de Tarragona. Nunca había pasado. Girona la tenemos en naranja. Tarragona la tenemos en amarillo. Este año, con los datos que tenemos, a Girona ya le cuesta más que a Tarragona conseguir un escaño. Así que está en segunda posición, bienvenidos al club, de lo que nos cuesta conseguir un escaño, que somos los de Barcelona. ¿De acuerdo, Alfredo? Cada vez cuesta más. Bueno, fijaos que el coste para Barcelona siempre ha sido más o menos el mismo. Incluso en algunos momentos ha bajado. Estamos estabilizados en coste.
El problema puede estar aquí, porque aparecen otros 3 jugadores. El jugador abusón, que sería Barcelona porque tiene mucha población, ya no participa en este juego. Pero en estos momentos, la diferencia que está apareciendo entre al que le cuesta menos y a los otros 2 que les cuesta, va siendo cada vez mayor. Esa sería la parte correspondiente a un reparto proporcional. La pregunta es, ¿existen otros métodos que repartan proporcionalmente y que no sean el de Hamilton? La respuesta es sí. El primero corresponde a Jefferson. Jefferson llegó a ser presidente, fue el 3er presidente de los Estados Unidos, pero cuando propuso este método en 1794 era secretario de Estado. Este fue el primer secretario de Estado. El otro era del Tesoro. Convivieron. Y entonces le encargaron de distribuir, dijéramos, para determinar el tamaño de la Cámara, asignar escaños a cada una de las circunscripciones. Más que circunscripciones, eran distritos para ellos. De tal manera que entendían que un trozo de la población era un distrito, en aquellos momentos ellos pensaban en unos 30.000 habitantes aproximadamente, y ese distrito tenía que tener un representante. Y con esto, cada uno de los estados incipientes o ya consolidados tendrían un representante en el Congreso de los Diputados de los Estados Unidos de América. ¿Qué se le ocurrió a Jefferson? Pues una cosa bastante clara. Se trata de lo siguiente, si un hombre un voto, una persona un voto, significa el principio de igualdad, lo que vamos a hacer es coger los habitantes, serían las Vs, V1, V2, V3, Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, en aquellos momentos, pues bueno, era de Georgia, Jefferson, y por lo tanto estaba pensando también en Georgia, pero no perjudicó a los otros, como veremos. Y lo que buscaba era un tamaño de distrito, o estableciendo un tamaño de distrito, 30.000 habitantes, ¿cuánto va a ser la Cámara? ¿Cuánto va a ser H? Se cogen las poblaciones, se divide por ese número que es común a todos los distritos tienen las mismas personas y por lo tanto un representante, y a partir de ahí configuramos la Cámara. O al revés, si la Cámara la tenemos prefijada, hay que buscar la D. Pero la D tiene que ser igual para todos. Serían los representados. Habitantes, las Vs, D, número de personas representadas. Todos iguales, todos divididos por D. Esto dio uno de los métodos que reciben el nombre de divisores, fue el primero. Si hacemos, por ejemplo, ese ejercicio con Cataluña, 1981 y 2023, y buscamos ese número para que nos dé una Cámara de 135, ese número y otros alrededor de él, porque esto es un número, dijéramos, que se puede mover, si ponemos +1, +2, -10, salvo que nos pasemos, va a salir el mismo resultado, pero este es un número redondo, que es el que busqué, nos dice que tocarían 107 para Barcelona, 10 para Girona, 8 para Lleida y 11 para Tarragona, que sumarían 135. Y si lo hacemos para el 2023, ahora el número de representados aumenta, tendríamos un representante para 57.500 personas, esa sería la idea, pues tendríamos 100, 14, 7 y 14. Este procedimiento de Jefferson, sin que se diera cuenta, lo que estaba haciendo era inventar la ley de D'Hondt. Esto es la ley de D'Hondt. Pero Jefferson no lo sabía. Yo supongo que D'Hondt sí que sabía lo que había hecho Jefferson, pero entonces no lo dijo. Muy bien. Adams. Adams fue también secretario de Estado. Y ya en una época posterior, estamos hablando de Monroe, hacia 1832. Aquí hubo otro movimiento en cuanto a la forma de repartir. Y mientras a Jefferson se le ocurrió coger el entero, por defecto, coger la población, dividir por ese número. Nos sale, por ejemplo, 12,8. Pues nos quedamos con 12. Es el entero por defecto, la función suelo.
Lo que se le ocurrió a Adams es coger la función techo. Si sale 12,3, cogeremos 13. Bien, esto ya va a generar una perturbación, pero tampoco es tan grande. Ahora lo que resultaría es que los representados para el 81 y para el 2023, que es lo que nos interesa, estarían en 44.500 por cada distrito y 59.500 por cada distrito. Bien, dando esta representación: 104, 11, 8, 12, 98, 14, 8 y 15. Más tarde, a Webster se le ocurre ni el entero por arriba ni el entero por abajo. Redondeo. Este es uno de los procedimientos con mayores propiedades. No sabían lo que estaban haciendo en cuanto a optimización, pero luego más tarde, cuando miramos los conceptos de justicia o de injusticia, este se comporta de una manera muy elegante. Redondeemos y hay que buscar otros números. Se trata de buscar unos números de tal manera que al dividir las poblaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona por ese mismo número y redondear, nos sume 135, encontrando esos elementos. Por tanteo se puede hacer. Este procedimiento de Webster que tenemos aquí, para el año 2023, daría 99, 14, 8, 14. Como se ve, perdiendo bastante respecto a el 104, 11, 8 y 12 que hubiéramos tenido en 1981. Aquí tenemos las cuotas, esa famosa fórmula que nos da el trozo de pastel que nos toca, pero en trozos fraccionados. Cojamos, por ejemplo, la Cataluña del 2023. Las cuotas son 99,05, 13,83, 7,64 y 14,47. Lo ideal es que cuando tenemos esas cuotas y sabemos que tenemos una cuota de 99,05, sepamos de entrada, sin hacer maravillas, que nos toca entre 99 o 100. Si tenemos una cuota de 13,83, nos toca entre 13 o 14. Si tenemos una cuota de 7,64, pues que nos toque entre 7 y 8, y con una cuota de 14,47, entre 14 y 15. Esa es la idea. Bien, el método de Webster es casi cuota. El método de Hamilton es cuota, el único de los que vamos a ver hoy. El método de Adams es cuota superior. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una cuota de 104,77, no vas a tener más de 105. Cuota superior, función techo. Si tienes una cuota de 10,59, no vas a tener más de 11, no vas a tener más de 8, no vas a tener más de 12. El entero por arriba. Y el de Jefferson, ¿qué propiedad tiene? También es muy elegante. Es cuota a ver si lo veo, Jefferson. Es cuota inferior. Cuota inferior significa que si tenemos una cuota de 104,77, no vamos a tener menos de 104, ni menos de 10 en el caso de Girona, ni menos de 8 en el caso de Lleida, ni menos de 11 en el caso de Tarragona. Esas serían las tres propiedades cuota. O eres cuota completo, o eres cuota superior, o eres cuota inferior. Y eso nos da idea de lo que es la proporcionalidad. Aquí tendríamos el resumen, y en el resumen ya vemos que una vez establecidas las cuotas con las poblaciones para Jefferson, Adams y Webster, pues la diferencia en escaños tampoco es tan grande, pero sí hay una diferencia abismal con la situación actual, y este 106, por ejemplo, o este 104 y este 104 para Barcelona. Y para la Cataluña del 23, la de hoy, pues tendríamos por Jefferson, que es la ley Don, 100, con Adams 98 y con Webster 99. En el siglo pasado, una vez vistos estos procedimientos, los matemáticos hicieron, dijéramos, especulaciones sobre el tema y hicieron demostraciones sobre el tema e inventaron unos métodos que se llaman métodos divisores, que evidentemente no conocían ni Jefferson, ni Adams,
ni Webster. ¿En qué consisten los métodos divisores? Consisten en ir dividiendo por una serie de números de tal forma que a medida que se obtienen esas secuencias de los votos divididos por la serie de números, se obtienen unos resultados, dijéramos, numéricos que se ordenan de mayor a menor y se van cogiendo de uno en uno, nos permiten llenar la cámara. Así es como funcionaría la ley D'Hondt. ¿Qué pasa con los procedimientos divisores? Pues que todos cumplen una propiedad interesante. Todos son proporcionales. Todos estos métodos son proporcionales y así es como están catalogados. Pero para ello lo que tienen que cumplir es lo siguiente, que al hacer la división entre la cuota, el trozo de pastel que me toca, 112,6, y los escaños que me han dado, se parezca lo máximo a 1. Tiene sentido. Si antes decíamos que la diferencia fuera mínima, ahora lo que hacemos es que el cociente entre lo que tengo que tener, Q, y lo que me dan, X, tienda a 1. Esta es la idea. Pues todos estos métodos, siempre y cuando el divisor esté comprendido entre lo que consigo y lo que conseguiría más 1, que es ese famoso escaño siguiente, que nos tienen las noches de las leyes electorales, dijéramos, pendientes, es que está saltando un escaño, bueno, ese escaño pendiente. Si están comprendidos esos divisores entre X y X más 1, todos ellos son proporcionales. Y vale cualquier cosa, siempre y cuando el divisor cumpla eso. ¿Qué ocurre? Que sin saberlo Adams, que nos estará escuchando igual, había inventado un método divisor. Su divisor era X, lo que le damos al partido o al territorio. Cuota 12,7, le doy 12. Su divisor es X. La serie es 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y el de Jefferson es X más 1. Es la serie famosa que nos está apareciendo en la LOREG del 85, que nos dice dividimos por 1, dividimos por 2, dividimos por 3, dividimos por 4, dividimos por 5. Jefferson es la ley de D'Hondt. Y yo supongo, insisto, que D'Hondt lo sabría. Si hacemos la media entre X y X más 1, pues nos va a salir X más 0,5. Eso es el redondeo de Webster. Así que es un método divisor de los clásicos y que además es proporcional, que se puede utilizar. Si lo que hacemos es la media armónica, que es la inversa de las inversas de las medias, lo que obtendríamos es otro divisor, que también funciona. Este no se aplica mucho. Y si hacemos la media geométrica, X por X más 1, obtenemos un procedimiento que es el de Hill-Huntington. Este procedimiento, el de Hill-Huntington, es el que se utiliza desde 1941 en los Estados Unidos de América para repartir los escaños entre territorios, porque tiene unas propiedades muy interesantes y con un método lo arreglan todo. ¿Dónde se utiliza Webster? En Dinamarca con este nombre. ¿Dónde se utiliza Jefferson? En España y en Suiza, no con este nombre. Es la ley D'Hondt, por lo tanto Jefferson se está utilizando en Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Islandia, Portugal, Reino Unido y República Checa. Es un método proporcional, muy criticado en la prensa, pero D'Hondt no establece barreras, no establece mínimos. Es un método proporcional como todos los demás. Hay otros métodos, como el Sallaguet y el Sallaguet modificado. El Sallaguet es el que se utiliza en Alemania y el Sallaguet modificado es el de Suecia. Pero bueno, demuestro que estos métodos dan el mismo resultado que el de Webster. Por lo tanto, donde veamos Sallaguet, sabemos que está Webster. No hace falta ni que los tengamos en cuenta. Son otros nombres. Y luego, el método belga es un invento extraño que no cumple muchas propiedades, yo diría que ninguna. Pero de entrada no es un método divisor. Es un invento que se sale del rango de divide por un número que esté entre X, lo que me dan, y lo que me dan más 1. Este se sale.
¿Vamos a aplicar esos métodos? Bueno, ¿cuántos métodos hay? Ya vemos que infinitos, ¿no? Esto es un continuo. Un método podría ser x más 0,3. X más 0,44. Lo que nos dé la gana. Todos son divisores. Pero algunos tienen nombre y los otros son inventos nuestros. Si aplicamos la ley electoral, tenemos el famoso 85, 17, 15, 18. Si aplicamos Hamilton, Adams, Dean, Hill, Webster, Jefferson y el belga, vemos que Barcelona tendría una representación que está entre 99 y 100. El belga ya podemos olvidarnos. O sea, que no se nos ocurra en Cataluña meter el método belga, es lo que quiero estar diciendo aquí. Porque no vamos a poder justificar qué propiedades tiene. De los otros todos tienen sus propiedades y todas son buenas. Pero unas propiedades que cumplen unos, otras no lo cumplen. Si nos fijamos ahora, por ejemplo, en Tarragona, que ahora tiene 18, pues debería tener, por Hamilton, Adams, Hill, Webster, Jefferson y Paro, 14, 15, 14, 14, 14, 14. Así que vemos que los métodos más o menos están dando los mismos resultados. Si compactamos este gráfico, obtenemos esto, compactado ahora por provincias. Barcelona, con los diferentes métodos, cada método de estos colorines del arco iris está representado por un color. Estamos entre 99 y 98 y 100. Girona estaría alrededor de 14, con un 13 en el método belga, pero hemos dicho que lo quitamos. Lleida estaría en 8, excepto con Jefferson, la ley D'Hondt, que tendría 7. Tarragona estaría en 14, excepto con Adams, que tendría 15. Bien, se dice que el procedimiento de Jefferson, bueno, la ley D'Hondt, yo me voy a Jefferson, pero la ley D'Hondt beneficia a las mayorías, es verdad. Pero dentro de ese juego que hay, sabemos que la ley D'Hondt es cuota inferior. Por lo tanto, como mínimo garantiza a todos el entero por defecto, porque es cuota inferior. Así que no puede haber mucha exageración en diferencias. Y Adams, al contrario, beneficia a las minorías. Normalmente los partidos que tienen menos pueden conseguir un poquito más en ese reparto de las fracciones. De hecho, en esta ordenación de aquí, Adams, Dean, Hill, Webster, Jefferson, tenemos el que más dentro de los métodos divisores que son proporcionales beneficia a las minorías, hasta el que más beneficia a las mayorías. De menos a más se beneficia a las mayorías. Pero ya vemos que no es tan espectacular el del menos a más. Va de 1, no va de 5. Por eso descartamos el belga. También, pero no lo podemos descartar porque es nuestra ley, vemos que el 85 con los 98, si queréis aquí, no cuadra. El 17 con el 14 no cuadra, el 15 con los 8 no cuadra y el 18 con el resto tampoco cuadra. Vamos al esfuerzo, que es una cosa que se ve mejor. Esfuerzo que hay que hacer con la ley, esfuerzo que hay que hacer con Hamilton, que sería lo más proporcional. Para Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona. Barcelona en azul. Esfuerzo 2,29 con la ley. Hemos dicho que en Barcelona, que somos generosos, no es problema. Estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo. Estamos en el 2023. El esfuerzo que tiene que hacer ahora Girona y Tarragona es 160 y 158. Esto es lo que puede generar entre los otros jugadores una cierta tensión. A eso me refiero. Ya está costando más de 1,5. Estamos en el 1,6. Y la población sigue creciendo y que crezca. Eso es lo que puede generar tensión. Este es el problema. Si os fijáis, quitando el método belga, que despunta aquí, el resto
de esfuerzos se parecen bastante. No hay un 1,5. Hay unas puntas de 1,10, 1,08, 1,08, 1,08, lo que tenéis en negrita. Hablamos de un esfuerzo con respecto al que se esfuerza menos que se esfuerza uno, de 1,10 en algún caso. Y algunos de los métodos pues dan que el que se esfuerza más se esfuerza lo menos posible. Esto sería minimizar el esfuerzo máximo. Ese es el de Adams. Muy bien. Si nos vamos al 2023 y ahora ordenado para Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona, ya vemos que despuntan como sobreesfuerzos y como esfuerzos grandes la ley actual. Aquí tenemos a Tarragona con 1,58 de sobreesfuerzo. Esto, por ejemplo, en producción sería inviable. Si esto lo convirtiéramos en actividad a la hora de trabajar, bien, pedir una actividad de 158 es ilegal. No. Sí del 33%, y ya es una salvajada, pero del 58% no. Ya no hablo del 229%, ya lo dejo fuera. Y aquí tenemos a Girona con un esfuerzo de 1,60. Alfredo. Así es. ¿Y qué va más? Ahora hacemos una pausa, en el sentido siguiente. ¿Nos podemos saltar esto o no? Porque la charla iba de reparto del poder entre territorios. Nos interesa ver cómo hubiera sido el reparto del poder entre partidos políticos el 14 de febrero del 21 o nos lo saltamos. ¿Quieres saberlo? Vamos a verlo. Entonces hay dos hipótesis. Una que no es hipótesis, es la realidad. Lo que tenemos como reparto entre territorios. Y eso da unos resultados. Y los jugadores juegan limpio, con las reglas que tienen. No hacen otra cosa. La cuestión está en qué hubiera sucedido si el voto de Alfredo vale lo mismo que el mío. Ya sabéis que no vale lo mismo. ¿Verdad, Alfredo, que no? Bien, ¿qué hubiera sucedido? Esa es la idea. Vamos a hacer esta simulación. Estamos especulando, de hecho, porque la realidad es la que es. Nos vamos al 2021, nos vamos atrás en el tiempo, nos vamos a febrero. Y tenemos una población en Cataluña de 7.700.000 habitantes. El reflejo en escaños, una persona, un voto, un representante para el mismo número de representados, sería 13,814 y 100 para Barcelona. Población, a la izquierda, reflejo en escaños. Hipotéticamente, si valieran los votos igual para todos. La realidad, la repito aquí, el 17, 15, 18, 85 frente al 13, 8, 14, lo que podía haber sido 100. Muy bien, los resultados. Los resultados electorales los tenemos aquí. 2 partidos con 33, 1 con 32, luego 11, 9, 8, 6, 3. ¿Qué cuotas hubieran tenido estos partidos? 32,7, 30,3, 28,5, 10,9, 9,5, 9,8, 7,9, 5,5, lo cual significa que si hubiéramos hecho un reparto proporcional por Hamilton, restos mayores, tendríamos en total el reparto de los números enteros, 32, 30, 28, 10, 9, 9, 7, 5. Eso sumaría 130 y ahora nos faltarían 5 escaños que deberíamos dárselo al que tiene la fracción más grande, de 1 en 1. El que tiene la fracción más grande es este 0,9. El primero se lo daríamos ahí. El segundo se lo daríamos al que tiene el 0,8, este que tenemos en morado. El tercero se lo daríamos al que, a este 7, a este 0,9 que tenemos aquí, en naranja. El tercero al 0,8, el cuarto al 0,7 y el quinto al 0,5. En cualquier caso,
Un procedimiento cuota no daría más de 33 ni menos de 32 a el partido que tenemos en rojo. Y no daría más de 10 ni menos de 9 al partido que tiene una cuota de 9,8. Lo curioso que hay aquí, independientemente de los colores, independientemente de cuáles sean los partidos, es que un partido con una cuota de 9,8 es lo que le toca de pastel, frente a un partido con una cuota de 9,5, obtiene 8 trozos de pastel frente a 9. Esta la podríamos llamar la paradoja catalana, que nueva, que consiste en lo siguiente. Un partido que le toca más pastel tiene menos pastel. Un partido que obtiene más votos obtiene menos representación en escaños. Sucede, porque estamos rompiendo la proporcionalidad. Independientemente de cuáles sean los colores, esto puede pasar con otros números y cambia. La cuestión es si nos gusta que pase o no nos guste, pero no si nos gusta que pase o no nos guste en un momento determinado, porque una ley se tiene que consolidar durante años. Esa sería la idea. Muy bien. Aplicamos la famosa ley D'Hondt, esta que está tan martirizada en la prensa y que se supone que no es proporcional, etcétera, etcétera. No, señor. No pensemos en las barreras. Jefferson nunca pensó en barreras electorales. No tenía la mente tan turbulenta para pensar en esas cosas. Estaba repartiendo para su Virginia pues lo que tocaba. Bien, tendríamos 33, 31, 29, 11, 9, 9, 8, 3, 8, 5, frente a lo que es la realidad. Veamos a ver si Ley D'Hondt se ajusta a las cuotas o no se ajusta a las cuotas. Veamos. Las cuotas las tenemos a la derecha. Los resultados de la Ley D'Hondt los tenemos a la izquierda. 32,7, entre 32 y 33, 33. 30,3, entre 30 y 31, 31. 28,5, entre 28 y 29, 29. 10,9, entre 10 y 11, 11. 9,5, entre 9 y 10, 9. 9,8. Entre 9 y 10, 9. 7,9. Entre 7 y 8, 8. 5,5. Entre 5 y 6, 5. El resultado hubiera sido cuota. Los trozos de pastel que inicialmente estábamos pensando que estaban fraccionados, ahora, al ponerlos en enteros, están dentro de esos dos márgenes. Si lo hacemos para el resto de procedimientos, Jefferson lo tenemos aquí, aquí tenemos la ley D'Hondt, es decir, que nos inventáramos una ley electoral que fuera el procedimiento de Adams o el de Hamilton o el que fuera, ya vemos que los resultados no son tan dispersos, quitando el método belga dichoso, que lo tenemos aquí a la derecha, y quitando también la ley, que no la podemos quitar, pero es igual. Los resultados son bastante similares. Y en cuanto a costes, aquí tenemos los costes por ley y los costes que tendríamos para Hamilton, Adams-Dean, Hill-Webster. En este caso, con estos números coinciden, por lo tanto los pondremos en una columna, y Jefferson. Si nos fijamos entre el coste mínimo y el máximo para los partidos, al partido que le costó menos conseguir sus escaños fueron 17.750 votos en las elecciones reales. Estamos hablando de las elecciones ajustadas a la ley y las reales. Y al que le costó más conseguir un escaño, le costó 36.356 votos. Ya se ve que la diferencia es bastante grande. El partido que le costó menos, podemos decir que es el más eficiente. ¿Por qué? Porque consigue más con menos. Nos guste o no nos guste, ese es el concepto de eficiencia. Y en este caso, pues sería este partido que estoy marcando aquí.
¿Conformes? Y el partido que le cuesta más es el jugador que le cuesta más, 36.356, es el menos eficiente. No conoce el territorio. No está jugando como el que juega mejor. Y los demás van jugando. En el caso, por ejemplo, del primer partido, si nos fijamos, jugando al juego de la ley, su coste es de 19.700. Pero si hubiera jugado a otros juegos, como el de Hamilton, Adams, Dean, Hill, Jefferson e incluso el belga, le hubiera costado lo mismo. Podemos decir que ese primer partido que tenemos aquí es robusto. Le pongan el método que le pongan, va a obtener el mismo coste. Se comporta de manera robusta. Otro partido que se comporta de manera robusta sería este partido que estamos marcando aquí. Y los partidos más frágiles, si cambia la ley, son los que tienen más cambio en coste. Aquí, por ejemplo, para el segundo partido, en la ley tenemos un 18.291, pero luego pasaríamos a 20.000. En cualquier caso, lo interesante de esto es ver las dos últimas filas, las que nos marcan el coste mínimo y el coste máximo. De tal manera que, si vemos para los procedimientos, los costes mínimos están entre 18.178 y, quitando el belga, 19.000. Y el coste máximo está alrededor de los 20.000, pero no 36.000. Así que cualquier procedimiento proporcional considerado clásicamente y utilizado en algún país, ya se ve que la diferencia entre el al que más le cuesta y el que menos le cuesta no es tan grande. Ese es un sentido de lo que se denomina justicia o injusticia dentro de los procedimientos electorales, cuando un método es justo o es injusto. La idea es la siguiente, que la diferencia de coste entre el que le cuesta más y el que le cueste menos sea mínima. Esa es la idea. Que a todos nos cueste lo mismo. Esa es la idea de justicia. Si pasamos ahora a lo que podrían ser los esfuerzos, esos números que están comprendidos entre 1 y vete a saber qué, porque todo es función de los costes relativos, lo que vemos es que para los procedimientos que no son ni el belga ni la ley electoral, los costes asociados o los esfuerzos asociados al partido que le cuesta más son 1,1, un 1,1 también aquí, un 1,1 también aquí. Es decir, los máximos esfuerzos, que son los que tenéis marcados, están con un sobrecoste del 10%, pero no con un sobrecoste del más del 100%. Dentro de todos estos procedimientos y buscando ese esfuerzo máximo para cada uno de los procedimientos, si buscamos el valor más pequeño de esos números que tenemos aquí marcados, nos dará el procedimiento que hubiera dado el minimax, mínimo esfuerzo máximo. El minimax es un tipo de optimización muy utilizada en teoría de juegos, en la prudencial, en lo que es, dijéramos, el despliegue de estrategias prudenciales. Y es una buena medida en cuanto a querer optimizar eso. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos haciendo es minimizar la máxima dispersión, por ejemplo, o minimizar la máxima pérdida, o, por ejemplo, minimizar el esfuerzo máximo. Nos quedaríamos con Jefferson, y Jefferson hemos dicho que es la ley D'Hondt. Esto ocurre con estos números. Con otros números puede ser que sea Adams.